el entendimiento del Evangelio. Entonces, ¿cómo es Cristo nos muestra su Evangelio y cómo yo lo entiendo? Y así como yo lo entiendo, yo lo doy a los demás. Entonces, el apóstol Pablo entiende el Evangelio que recibe y él lo da. Entonces, por eso los teólogos dicen el Evangelio de Pablo. Y el Evangelio de Pablo lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Todo el capítulo 15 va a tratar del Evangelio de Pablo. ¿Cómo Pablo entiende el Evangelio? Entonces vamos a leer ahí el capítulo 15, el versículo 1 dice. ¿Estamos listos? Entonces vamos a entrar al capítulo 15 con esa perspectiva de el Evangelio de Pablo, o el cómo lo entiende el apóstol Pablo. Entonces dice: además, hermanos, les declaro que el Evangelio que les prediqué y que recibieron, y en el cual también están firmes, y por el cual también son salvos, si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Pues yo soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos. Pero no soy yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Porque ya sea yo o sean ellos, así predicamos y así han creído. Ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es la fe de ustedes. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, sino si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, después el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies.
Pero cuando dice todas las cosas están sujetos a Él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Pero cuando aquel le ponga en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también será sujeto al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Por otro lado, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos de ninguna manera resucitan, ¿por qué pues se bautizan por ellos? ¿Y por qué pues nos arriesgamos nosotros a toda hora? Sí, hermanos, cada día muero. Lo aseguro por lo orgulloso que estoy de ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Si como hombre batallé en Efeso contra las fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a la sobriedad, como es justo. No pequen más, porque algunos tienen ignorancia de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida a menos que muera. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el mero grano, ya sea de trigo o de otra cosa. Pero Dios le da un cuerpo como quiere, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de los animales, otra la de las aves y otra la de los peces. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero de una clase es la gloria de los celestiales y de otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en cuerpo natural, se resucita en cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es celestial. ¿Cómo es el terrenal? Así como también los terrenales. ¿Y cómo es el celestial? Así también los celestiales. Y si como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y un cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado,
y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Yo que usted dijera palabra de Dios ahí. ¿Cómo ven esa escritura? ¿Qué les pareció? Fuerte, pero sí es bendición aprender. Fuerte, pero es bendición aprender, ajá. ¿Qué más? ¿Qué vieron ahí que les llamó la atención? Este capítulo es muy clave en la doctrina cristiana porque aquí están los principios bíblicos o para los tiempos finales, para la muerte, para la resurrección. Entonces es muy delicado este capítulo, tiene mucha teología. Entonces de aquí arrancan muchos puntos teológicos, muchos debates, y muchos afirman su fe o muchos se descarrilan de la fe. Entonces, porque es muy profundo, tiene mucha teología el apóstol Pablo, y es el único capítulo donde él hace mucha énfasis. Se dieron cuenta, son 54 versículos, fueron 58 versículos. Es el más grande del apóstol Pablo en sus escritos. Es una extensión, casi es una carta en medio de la carta. Incluso algunos teólogos creen que es una carta en medio de la carta o va por separada ahí, porque es un tema muy grande. Entonces el evangelio del apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo empieza diciendo que además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron, en el cual también están firmes. El apóstol Pablo empieza diciendo: además, hermanos, les declaro que el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes. Entonces él está aquí haciendo memoria cuando él estuvo en la iglesia de Corintios, en Grecia. Entonces él está haciendo referencias: hermanos, yo a ustedes les di oralmente un evangelio, se los compartí, pero al parecer a algunos ya se les olvidó, o algunos se dejaron engañar. Al parecer había un grupo de creyentes en la iglesia de Corintios que habían malinterpretado el evangelio. Usualmente cuando yo le comparto a alguien hablado, esta persona cuando se lo comparte a otra persona cambia. Entonces me sigue el hermano Carlos aquí en la cámara, porque si no, no puedo darles muchas explicaciones. Entonces, si yo le digo algo a la hermana Meche, cuando ella se lo cuente a alguien más, ya va a llevar una variación. Y cuando esta persona que ella se lo contó le cuente a otra persona, ya va a llevar otra variación. Entonces, esto es lo que había sucedido con el tiempo, que ya el evangelio iba cambiándose. Entonces, por eso el apóstol Pablo se asegura y les escribe. Entonces, por eso lo escrito es lo más importante, siempre. Usualmente las palabras que damos es bueno, pero ahora como no se confía mucho, un papel o un escrito, una firma, para que no cambie, para que no varíe. En este caso había variado. Por eso el apóstol Pablo dice: además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué cuando estaba allá con ustedes. Yo les compartí el evangelio de Cristo. Y que recibieron, dice, el que ustedes les prediqué, ustedes lo recibieron de mí. Y en el cual también están firmes, dice, para algunos que estaban infirmes. Por el cual también son salvos, y si lo retienen, como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano. Entonces, si ustedes no retuvieron el evangelio, si no están seguros de su salvación en el evangelio, están creyendo en vano. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es de que a veces nuestra fe se puede poner en algo que no es sólido. Y yo hago siempre este ejemplo, que hay mucha gente que cree y da su vida por algo que cree, pero es posible que lo que están creyendo no sea una verdad. Mucha gente cree en mentiras, mucha gente cree en esta otra cosa, en esto y el otro, pero el hecho que yo esté creyendo 100%, no necesariamente quiere decir que en lo que creo yo sea verdad. Por eso dice el apóstol Pablo: están creyendo en vano, porque en lo que están creyendo no es en sí verdad. No fue lo que yo les prediqué, no es mi evangelio. Entonces mucha gente cree en algo,
pero el hecho que crean no quiere decir que sea verdad. Entonces, por eso el apóstol Pablo se asegura y les escribe este capítulo con 58 versículos para que ellos puedan tener algo donde ya su fe pueda estar sólida. Entonces, ahora, la retención del evangelio nos da dos beneficios cuando retenemos el evangelio. El evangelio nos mantiene firmes. Primero, el evangelio nos mantiene firmes. Aquí está la palabra, si lo retienen como yo se los he predicado. Entonces, dice el apóstol Pablo, si ustedes lo retienen como yo se los he predicado y como se los estoy escribiendo ahora. Ahora aquí la palabra retener da más o menos un ejemplo a cuando uno quiere detener un río. ¿Alguien se atrevió a detener un río? ¿O a ponerle piedras para que el agua no pase? Estábamos a retener las corrientes de agua, parecido a una presa, pero ustedes se imaginan que van a retener un río, pero no van a usar presas, sino sus manos. Y ustedes van a retenerlo. Entonces abren todo y abren sus pies para que no pase el agua. Entonces la idea del apóstol Pablo es que ustedes van a estar así con el evangelio, no lo van a dejar pasar y lo van a retener. Entonces ese es el ejemplo que el apóstol Pablo retenga. Entonces los que retienen así el evangelio tienen dos beneficios. Primero, el evangelio nos mantiene firmes. Cuando usted retiene el evangelio sólido, lo mantiene firme en su fe, no variable, porque lo está reteniendo y la misma retención del evangelio lo mantiene firme, creyendo en lo que ha creído, creyendo en lo que ha aceptado, la aceptación del evangelio. La segunda es que es nuestra esperanza de salvación. Retener el evangelio nos da la esperanza de salvación. Dice el apóstol Pablo, con el cual también son salvos por el evangelio. Entonces no lo cambien, porque por el evangelio son salvos. Entonces es nuestra esperanza de salvación. El evangelio es el único mensaje religioso que da esperanza más clara a toda la humanidad. Yo, como ustedes muchos ya me conocen, yo soy bien claro enseñando, no soy muy místico. Como hay otros que les gusta hacer mucho misticismo, yo soy bien realidad. Todas las religiones presentan, el Islam presenta un evangelio, pero se ve algo no tan, podemos decir algo claro. Las otras religiones también muestran algo, pero no se ve un futuro claro. El evangelio es el único que nos muestra una claridad de algo que puede ser creíble, que nosotros podemos decir, esto sí tiene más lógica, tiene más razón. Entonces el evangelio es el único que nos muestra una salvación clara para el ser humano. Y cuando me refiero a clara, y lo que el apóstol Pablo va a hacer aquí es de que nos va a mostrar qué sigue después de la muerte. Nosotros no tenemos tanto esa preocupación, pero volviendo a los tiempos antiguos, antes de que entrara el posmodernismo, la gente se preocupaba mucho por qué sigue después de la muerte, qué va a pasar después. Era una gran preocupación. Nosotros como que nos hemos acomodado a la posmodernidad porque tenemos muchas cosas que nos entretienen. Yo no me preocupo tanto, ¿qué va a pasar después que yo me muera? Entonces cuando salían esas preguntas, entonces salían muchas religiones para dar respuesta a la gente preocupada. Entonces el evangelio es el que nace dando esas respuestas para esas grandes preocupaciones de la gente. ¿Qué va a pasar después de que yo me muera? ¿Qué va a suceder? Entonces el evangelio nos promete que hay vida después de la muerte, que hay esperanza después de la muerte, que tenemos una salvación. Entonces solo el evangelio nos la da muy claro. También nada tiene sentido si no se cree en el poder del evangelio. Nada. Por eso dice, en vano creyeron. Si no se cree en un evangelio, si no se cree que en el evangelio tiene poder, de nada sirve. De nada sirve. Si no creo que el evangelio tiene poder para salvación, de nada sirve. ¿Por qué? Porque si yo no creo de que lo que el evangelio me promete, una vida después de la muerte, de nada sirve. Si yo no creo que hay resurrección después de la muerte, de nada sirve. Si yo no creo que hay un cielo y hay un Dios allá, de nada sirve. Nada tiene sentido. Dice el apóstol Pablo, en vano creemos si no creemos de que estas cosas existen. Por otro lado, muchas cosas son hechas por el poder que tiene el evangelio. Muchas cosas, cuando nosotros creemos y retenemos el evangelio, lo aceptamos,
lo retenemos, lo acaparamos, muchas cosas suceden. Muchas cosas nos hace hacer el Evangelio. El Evangelio nos da ese poder para hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace a una persona ser devota a la iglesia? Un buen ejemplo, ¿qué es lo que hizo a Manuel y ahora a Vanessa dejar lo calientito de su casa por venirse para acá? El poder del Evangelio, de que les da la esperanza de algo, de buscar algo. ¿Qué es lo que hace el hermano Carlos mantenerse firme a pesar de esto, a pesar del otro? El Evangelio. El Evangelio nos hace hacer muchas cosas porque creemos en él, lo aceptamos a él y eso nos da la fuerza para hacer muchas cosas. Por eso mucha gente da su vida por el Evangelio, deja todo por el Evangelio, porque tiene poder también para hacer. Amén. Continuamos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 3, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí. Ahora el apóstol Pablo va a enseñar lo que recibió de Cristo. Por eso Pedro no habla nada de resurrección como habla Pablo. Por eso aún los mismos evangelistas que andaron con Cristo no dan una aclaración firme de la vida después de la muerte, de la resurrección. No hay. Si usted lee los evangelios no va a encontrar algo tan claro como el apóstol Pablo. Esto solo lo recibe él. Dice, porque en primer lugar les he enseñado, y note que él ya les enseñó lo que también recibe. Entonces recuerdan que el apóstol Pablo recibe el evangelio de Cristo. Él tiene un recibimiento especial de ese evangelio y eso que les enseña. Dice, porque yo en primer lugar les he enseñado lo que también recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que apareció a Pedro y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Esta es una de las cartas más primarias, podemos decir, escritas. Se cree que 1 Corintios es una de las primeras cartas que escriben, aún antes que los evangelios. Los evangelios se escriben después. Digamos, 1 Corintios se escribe en el año 54 a 56 o 58, más o menos. Cristo muere en el año 33 y 1 Corintios se escribe en el 54. Hay quienes dicen que tal vez en 48. Entonces, más o menos, si Cristo muere al 33, habían ahí jóvenes o personas todavía que cuando esta carta se escribe todavía estaban vivos. Y decimos, nosotros somos testigos. Entonces, aquí algo nos muestra lo tempranillo que es la carta. Los evangelios son escritos después. Salen como el 70, 80 después de Cristo, salen los primeros evangelios escritos. Entonces estaban oralmente, de ahí ya se ponen en escritos. Entonces vemos de que el apóstol Pablo recibe este evangelio, entonces el evangelio de Pablo. Primero, el evangelio de Pablo incluye Cristo murió. Entonces la muerte de Cristo. Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Entonces la primera verdad que encontramos en el evangelio de Cristo es que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la primera verdad. La segunda es que fue sepultado y resucitó. Y la tercera es la evidencia, que es la aparición a los apóstoles y a los discípulos. Y la cuarta es las escrituras que lo respaldan. Entonces esta es la línea, las 4 líneas que el apóstol Pablo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. La evidencia, apareció a Pedro, después apareció a los 12, después dice que apareció a 500. Y entre esos 500 todavía hay personas ahorita vivas que dan testimonio de lo que estoy diciendo. Amén. Entonces, lo principal del evangelio de Pablo es que Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó. El apóstol Pablo se centra mucho en la resurrección. Y la mayoría de los evangelistas, de los que escriben, se enfocan mucho en la resurrección. De hecho, el evangelio está fundado en la resurrección. Es lo más importante de todo el evangelio de Cristo, es la resurrección de Cristo.
La muerte no es en sí tan importante. La crucifixión no es en sí, son importantes porque son parte del proceso, pero que lo que le da el clímax al evangelio es la resurrección. Porque muchos fueron sacrificados, muchos murieron en cruces, golpeados, torturados. Muchos fueron sepultados y ahí quedaron. Ahí hay comparación. Donde no hay comparación es en la resurrección. Entonces, el enfoque central o el clímax del evangelio es la resurrección. La resurrección. Lamentablemente, nosotros aquí en Latinoamérica y sobre todo en Centroamérica y México, cuando los españoles llegaron, después de todas las masacres que habían hecho con los indígenas, y después de que Bartolomé de las Casas se levanta a tratar de defender y abogar por todas las masacres que hacían con los pueblos indígenas, empiezan a ponerles en la conciencia de lástima o compasión. Entonces los españoles, cuando entran a nuestras tierras, después de todo lo que hacen, ellos no le dan tanto el enfoque a la resurrección, sino nos hacen sentir culpables. Y esto, no estoy recordando cómo se conoce esto cuando, nosotros somos las víctimas, pero queremos sentirlos a ustedes culpables. Entonces es una forma de manipular al ser humano. Es decir, en el sentido ellos, en vez de enfocarse en la resurrección, se enfocaron en la muerte. Y decían, miren, Cristo murió por ustedes. Cristo, miren todo lo que padeció Cristo. Miren todo esto. Lo que le hicimos a ustedes de la cruz o la espada no es nada. Cristo padeció más. Entonces, cuando ellos le mostraban todos los cuadros de un Cristo crucificado, eso se dio más el enfoque en el pueblo latinoamericano. Pero más el de Europa para allá no es tanto, allá es más la resurrección, el enfoque en la resurrección. Pero nosotros aquí en Latinoamérica nos enfocamos tanto en la crucifixión para sentirnos culpables. Amén. Y cuando una persona se siente culpable, es capaz de hacer muchas cosas, de obedecer. Yo me siento culpable. ¿Qué hago para yo sentirme menos culpable? ¿Qué hago para que ya no me sienta tan culpable? Entonces hagan esto. Entonces sométanse. Y eso es lo que hicieron con los indios nativos aquí. Después de que ellos sentían, Cristo murió por mí, sufrió todo eso, miren toda la sangre, miren los golpes. Ya culpable, ahora ¿qué hacemos? Y ya tenían soberanía sobre los poderes indígenas. Entonces, pero nosotros tenemos que volver a lo más importante. La muerte es importante, la sepultura es importante, pero lo más importante es la resurrección. Ahí está la clave. Ahí es donde Cristo muestra el poder. También algo que muestra el apóstol Pablo, dice, yo no le estoy diciendo mentiras, dice. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces quiere decir, yo no solo recibí el mensaje de Cristo, sino que lo que yo le estoy explicando va de acuerdo a las profecías de los apóstoles. Lo que los profetas anunciaron en aquellos tiempos, están respaldados por las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo, conforme a las Escrituras. Continuamos. El versículo 7 dice, luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Note que después hace esas apariciones y después dice luego apareció a Jacobo. Jacobo es el hermano del Señor, es el segundo hermano del Señor. Entonces dice que después apareció a su hermano y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Pues yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que después de que se apareció a todos ellos, de ahí se me apareció a mí. Entonces está diciendo a los corintios, crean lo que yo les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque a mí se me apareció el Señor. Y cuando estudiamos el libro de los Hechos, vimos que al apóstol Pablo se le aparece Cristo. Entonces, cuando iba persiguiendo a la iglesia de camino a Damasco. Entonces vemos la aparición de Jesús a Pablo. Dice que esta aparición él la considera como el último de todos. Al último de todos. Al último de todos que se le apareció en persona.
Y Perdón, disculpe. ¿Y por qué se cree insignificante? ahorita vamos a llegar más para allá. Pero el apóstol Pablo, a él fue el último que se le aparece Cristo en persona. Digamos, se le apareció a Pedro, a María Magdalena y a todas las demás, y de ahí se le aparece a los 12, de ahí a los 500, y de último se le aparece a Pablo. Después de que se le aparece al apóstol Pablo, ya no hay ninguna aparición en persona. Digamos, Pablo fue el último que tuvo el privilegio de enfrentarse con Cristo, de hablar con Cristo en persona y verlo físicamente. Después del apóstol Pablo, ya no hay ninguna aparición física de Cristo. Los demás ya solo son visiones o sueños. Por ejemplo, después, cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis, ya no ve a Cristo en persona. Ya no dice yo vi a Cristo, sino se me fue revelado y vi una revelación, vi una visión, pero Cristo ya no se aparece en persona. Entonces el último que ve a Cristo físicamente es Pablo. Entonces por eso dice, yo fui uno de los últimos. Y como nacido fuera de tiempo, y cuando dice como fuera de tiempo, le estoy diciendo yo ya como que ya parecía que ya Cristo no se iba a aparecer a ninguno. Como Cristo ya no iba a llamar a nadie más. Dice, y me llamó como de último, como ya estaba sellado todo y de repente, espérense, falta uno, falta el apóstol a Pablo. Y fue llamado él, dice, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Pues yo soy el más significante de todos los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Ahí está la respuesta. Porque perseguía a la iglesia de Dios. Pablo fue uno de los que dio el ok para matar al primer mártir. ¿Se acuerdan quién es el primer mártir? Esteban. Él como que dio el ok, apedréenlo hasta que muera. Él fue el que anduvo persiguiendo a la iglesia y a los hermanos y los metía a la cárcel. No se conformó solo de hacer averías en Jerusalén, sino que dijo, denme cartas al Senado. Fue al Senado, que era el Sanedrín de Israel, al Senado fue a traer cartas. Es como que yo voy a ir a Sacramento a traer unas cartas del gobernador para ir al Valle de San Fernando a hacer esto. Entonces él se va al Senado de Jerusalén, agarra cartas y se va a Damasco. Vámonos a Judea, a todos los lugares cercanos, a agarrar esas cartas de poder para poder encarcelar a los cristianos. Entonces después de todas estas averías que él hace, de golpearlos, de tratar mal a la iglesia, el Señor se le aparece. Entonces ya después de que es convertido el apóstol Pablo dice, incluso él dice en Hechos, dice, yo pensaba que estaba haciendo el bien. Yo pensaba que estaba haciendo lo correcto y pensaba que estaba agradando a Dios, pero estaba equivocado. Yo pensaba de que golpeando a las personas, metiéndolos a la cárcel, yo estaba agradando a mi Señor. Yo era celoso con lo que hacía y me di cuenta de que no, estaba todo lo contrario. Dice, no soy digno ahora. No soy digno de que ahora, después de correrlos, ahora yo venga y los ame. Después de tratarlos mal, ahora yo dé mi vida por ellos. Después de que hice tanto por ellos, ahora quiera predicarles un evangelio de gracia, un evangelio de salvación. Yo no soy digno. Pero sin embargo, él dice que recibe el llamado. No digno de ser llamado apóstol. Por último, dice, después de que lo que yo hice, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Y también el apóstol Pablo había entendido la gracia del evangelio, había entendido el poder del evangelio. Dice, yo no soy digno para tan gran cosa. Yo no soy digno de predicar un evangelio que cambia a las personas, de que restaura a las personas. No soy digno de todo eso. Me siento indigno, me siento muy pecador, me siento muy pequeño. No soy digno de aún de ser llamado apóstol. Y ahora tenemos muchas personas que claman el nombre de apóstol y se llaman muchos apóstoles. La verdad es que nosotros no deberíamos de anhelar estos grandes llamados de los apostolados. Ni aún Pablo dice que reclama eso. Yo no quiero que me digan apóstol. Sin embargo, el Señor me llamó a ser apóstol. Entonces, ahí va. ¿Estamos ok? Good, diga usted. Good, eso. Ya está aprendiendo inglés. Vamos bien, ¿qué horas son? ¿Qué horas son? 8:40, tenemos unos minutos más. Quiero llegar por lo menos al versículo 12. Pero por la gracia de Dios, note, aquí viene la diferencia. Yo no me siento digno,
yo me siento el peor de todos, me siento el menos, yo siento que ya de último, como que yo iba caminando, de repente el Señor me dice, ven para acá, te voy a llamar a ser apóstol. Y dice, como fuera de tiempo, pero ¿qué dice? Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Yo no soy digno, pero soy lo que soy ahora por la gracia de Dios. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, dice el apóstol Pablo. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán, más que todos ellos. ¿Quiénes todos ellos? Los otros apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Porque ya sea yo o sean ellos, así predicamos y así han creído ustedes. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que, primero es que no somos dignos. Nadie es digno de predicar el evangelio y nadie es digno de recibirlo. La palabra gracia, que siempre es una de las palabras que a mí me encantan en las escrituras, es que la gracia del Señor es recibir lo inmerecido. Entonces la palabra gracia es recibir lo inmerecido. Es decir, yo recibí esto pero no lo merecía. O yo te voy a dar esto pero no lo mereces. Te lo voy a dar, eso es gracia. Gracia es dar lo que la otra persona no merece. Decía un padre, un sacerdote daba una conferencia, decía, gracia es cuando me amas, cuando no lo merezco. Y era una conferencia de matrimonios que yo estaba escuchando y decía él a las parejas, gracia y misericordia es cuando amas a tu esposo cuando no lo merece. Pero él decía, pero ahí ámame, porque ahí es cuando más lo necesito. Cuando todo está bien, yo no necesito tu gracia, no necesito tu misericordia. Cuando no lo merezco, ahí es cuando ámame, porque ahí es cuando más lo necesito. Y entonces a nosotros necesitamos la gracia del Señor siempre. Amén. Unos amenes por allá. Entonces, la gracia del Señor es darle a alguien lo que no se merece. Por eso el apóstol Pablo, yo no soy digno, pero es por gracia. Entonces, no somos dignos. No somos dignos de la muerte de Cristo. No somos dignos de las bendiciones de Cristo. No somos dignos del amor de Cristo. No somos dignos de muchas cosas. Yo a veces llego aquí, me paro, a veces llego durante la semana y digo, yo no soy digno de predicar aquí a la gente, de que la gente se entretenga. Yo siempre ando buscando lecciones en la vida. Creo que le comenté a Meche esto que estaba yo reflexionando. Me gusta siempre reflexionar de todo. ¿Se acuerdan? Action, reflection and reaction. Siempre me gusta practicar eso desde que lo aprendí. Entonces estamos tomando una clase de un curso con la policía en la Academia de Policía, son de 8 semanas. Y nos vamos a graduar de policías con Meche, ¿no? No, nada que ver, solo que nos van a dar un curso, ahí nos van a dar un certificado de que participamos en entender el sistema de la policía y todo, y mucha buena información. Entonces estamos ahí tomando ese curso con otros 5 personas de aquí de la comunidad. Entonces, yo estaba viéndole después de casi 2 horas y media, la primera clase tardó 3 horas, y dije, ¿cómo me aguantarán los hermanos? Si yo ya estaba impaciente. Ya eran como 2 horas y 30 y algo de minutos, ¿a qué hora va a terminar? Y aunque estaba buena la información, yo decía, ¿a qué hora va a terminar? Y me puse a pensar en mi iglesia. ¿Y cuánto me aguantan los hermanos todos los domingos ahí? ¿Qué pensarán los hermanos? Decía yo. ¿Qué pensará Vanessa? ¿Qué pensarán los que sientan ahí? ¿Será que ya pastor, ya terminará? Y voy a estar más pendiente a ver si veo que están viendo sus teléfonos o que ya están viendo por ahí voy a parar nada más. Entonces, todo el castigo que yo estaba imaginándome que ustedes estaban ahí, entonces estaba reflexionando, es por gracia que me aguantan, que resisten, que están ahí pendientes en la palabra del Señor, porque a veces es cansado, a veces tenemos un día bien cansado, tenemos la mente muy preocupada, tal vez dolores que no nos dejan, y ahí estamos, ahí los hermanos son fieles, están escuchando ahí. Por eso yo trato de dar lo mejor cuando estoy enseñando, estoy predicando, porque esta gente no sé cómo estuvo la semana, no sé cómo viene, pero viene, está sentado y va a dedicar su tiempo para escuchar. Y por eso siempre queremos tratar de ver cómo le damos lo mejor, cómo ellos reciben esa gratificación por el esfuerzo que hacen.
de venir. Entonces, pero volviendo aquí, no somos dignos, hermanos, no somos dignos del Evangelio del Señor. Si nosotros entendemos y de verdad decimos, wow, el Evangelio nos salva, el Evangelio nos promete resurrección y va a haber resurrección después de los muertos, entonces cuando entendemos ese valor decimos, wow, ¿qué es lo que hemos recibido? ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos? Algo que nos hace resucitar después, algo que nos cambia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, si nosotros entendiéramos todo ese valor, entonces nuestras vidas cambiarían. Por eso lo damos todo. Y a mí me encanta lo que el apóstol Pablo dice en el 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esa gracia para conmigo no ha sido en vana. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos. Lo que el apóstol Pablo dice, cuando yo reflexioné de que yo no soy digno, de que fue dado por gracia, entonces dije, Señor, ¿cuánto me has dado? Voy a dar todo lo mejor de mí, porque yo no lo merecía, pero por eso voy a dar todo. Por eso dice, por eso lo damos todo. No decepcionamos a quien nos confió. Y a mí me encantan aquellos ejemplos, no sé si usted ha visto estos ejemplos cuando a veces uno recibe de aquel que menos espera. Cuando aquel patrón dice, le di la oportunidad a que se la di nada más por lástima, por misericordia se la di, porque no tenía nada de planta. Y de repente me doy cuenta de que hizo más que aquel que apantalló más. De repente me equivoqué y veo de que está haciendo más. Entonces el apóstol Pablo dice, no estoy decepcionando a aquel que me lo dio. No lo estoy decepcionando. Estoy valorando. Por eso dice, más bien he trabajado con afán, porque no quiero decepcionar a aquel que me dio esto que yo no merezco. Como yo no lo merecía, ahora en mi agradecimiento doy todo lo que soy, dice. Más bien he trabajado con más afán que todos ellos. Ellos anduvieron con el Señor. Yo no tuve el privilegio. Ellos se sentaron en la mesa con el Señor. Yo no tuve el privilegio. Ellos vieron ahí todo, los milagros de Cristo. Yo no tuve el privilegio. Pero dice, he trabajado con más afán que todos ellos. Pero no soy yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Dice, a pesar de que yo me esfuerzo, lo que me motiva es la gracia de Dios. El Evangelio tiene una gracia, o lo que yo le llamo la gracia del Evangelio. Cuando nosotros conocemos, y no solo conocemos, sino volviendo al ejemplo, queremos atrapar como el río el Evangelio y lo queremos retener. Cuando nosotros retenemos, recibimos esa gracia del Evangelio. Una gracia que trae el Evangelio. Esa gracia de salvación, esa gracia de poder, esa gracia de amor, que es la que ora el apóstol Pablo. Dice, pero no soy yo, en realidad, aunque yo me afano y me ven trabajando, dice, no soy yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Entonces, la gracia del Evangelio es la que obra. Por eso mucha gente recibe lo que no merece, porque el Evangelio, en el núcleo del Evangelio es la gracia. Y el Evangelio se mueve por la gracia. Por eso que nosotros vemos gente que esta gente no merece esto. Pero ahí decimos, ese es el Evangelio de Dios. Esa es la gracia de Dios, porque se lo dio a quien no lo merecía. Entonces ya es gracia. Pero si yo me gané todo, ¿de qué sirve? Ya no es gracia, es un pago. Y el Evangelio no es pagado, no es por obras, para que nadie se gloree y diga, yo me lo merecía. No, es por gracia para que digan, yo no me lo merecía, pero el Evangelio tiene una gracia. No es la persona, sino es el poder de la gracia. No es la persona. Así es la vida. A veces la vida se ve como injusta, pero a veces no es que no sea injusta, sino porque es gracia del Señor. A veces el Señor sana a unas personas y a otras no. Es la gracia. Como el que llegó temprano a trabajar, trabajó todo el día. Buen ejemplo. Buen ejemplo. Como el que llegó temprano a trabajar todo el día y después llegó otro y trabajó 3 horas y le pagaron lo mismo. Hermana Meche, ahora vino usted a la clase. Ahora no se ha dormido. Un aplauso para Meche ahí, por favor. Sí, ustedes conocen esa parábola. Y esa
Esa es, ese ejemplo. Lo está. Si Ahí a está. a esa persona le ha tocado esa suerte, qué bueno. No sé si fue un buen ejemplo, pero la gracia es parecida a eso. Que no es la persona, sino es el poder de la gracia. Y ahora algo que yo he logrado entender los últimos años, que he trabajado dentro de la gente necesitada o dentro de la comunidad más de cerca, es que la gracia es una compasión irresistible. Esta frase es mía, si la ven por allá es copy-paste, es plagio. Entonces, la gracia es una compasión irresistible. Cuando usted recibe el Evangelio, esa gracia del Evangelio no lo va a dejar quieto, porque la gracia es una compasión que no se resiste. Es decir, esa gracia que tengo dentro, yo no la voy a poder resistir. Yo no voy a resistirme en querer darla, en compartirla. Mucha gente me han dicho a mí, pastor, pero ¿qué no ve? Y le digo, sí lo sé. Pero es algo, yo dije, pero digo, mi corazón de pastor es el que me hace volver otra vez a pesar de. Pero tal vez no es el corazón de pastor, sino es la compasión de la gracia que no la puedo resistir y tengo que darla. Y cuando nosotros abrazamos el Evangelio y lo atrapamos así, esa gracia es lo que nos hace amar, esa gracia es la que nos hace perdonar, esa gracia que nos hace dar otra oportunidad a pesar de. Es la gracia irresistible del Señor dentro de nosotros. A veces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué sigo aquí? ¿Pero por qué a pesar de esto? Porque la gracia del Señor es irresistible. Y los que tienen a Dios en su corazón, esa gracia los hace perdonar, los hace amar, los hace dar, los hace repetir otra vez. Porque la gracia del Señor es irresistible. Amén. Terminamos con este capítulo, con el capítulo 13, dice, ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que alguno entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y yo creo que vamos a dejar esto para la próxima semana, porque aquí el apóstol Pablo empieza un punto bien teológico y vamos a aprender sobre el cuerpo, alma y el espíritu. Entonces, estas imágenes que quiero verlas bien detalladamente, que aprender el cuerpo, el alma y el espíritu, porque dentro de la iglesia de Corintios se había formado la filosofía griega, había afectado el evangelio puro. Entonces algunos dentro de la iglesia habían agarrado un concepto y habían mezclado el evangelio con la filosofía griega. Y entonces estaban con esta preocupación de el cuerpo y el alma y el espíritu. Nosotros ahorita tenemos bien claro que nosotros estamos compuestos cuerpo, alma y espíritu. El judío solo ha creído en el cuerpo y alma. Y el alma es el espíritu mismo. Entonces ellos dos. Entonces ese es el problema que tenían y los griegos estaban batallando con esto. Entonces la próxima semana vamos a entrar a este punto más detallado y vamos a dedicarle más tiempo porque ahorita ya se nos fue el tiempo. ¿Preguntas o comentarios?